Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. El día de hoy conversaremos sobre la prorrata. Conoceremos de dónde viene esta información que se nos muestra y cómo nos sirve para presentar la D104, la declaración del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, comencemos. Vamos a ingresar al sistema de facturación y vamos a buscar en el menú principal el apartado de facturación electrónica. Una vez que hemos ubicado este punto, se nos va a desplegar un menú y vamos a elegir el apartado de prorrata. ¿Qué información vamos a encontrar acá? Bueno, en primer lugar vamos a ver un cuadro donde aparecen las actividades económicas. ¿Qué significa esto? Bueno, yo como persona física o jurídica puedo tener diversas actividades económicas registradas ante el Ministerio de Hacienda. En este caso solo se muestra una actividad económica, pero si se tuviese más actividades económicas es importante elegir cuál queremos observar, ya que a nivel tanto de ventas como de recepción de documentos vamos a tener esa división o clasificación por cada una de las actividades. No son las mismas ventas que yo he realizado por servicios contables a las ventas que yo puedo realizar, por ejemplo, en diseño gráfico. Van a ser distintas actividades, aunque soy una misma persona, física o jurídica, pero puedo realizar diversas actividades. En el ejemplo de hoy vamos a trabajar con fechas generales, pero normalmente la declaración del impuesto al valor agregado la voy a realizar del 1 al 30 de cada mes. Por lo tanto, solamente selecciono el mes que quiero conocer y le doy buscar. Una vez que hemos realizado la búsqueda, vamos a encontrar tres categorías: el total de ingresos por ventas, el total de recepción de documentos y el total de facturas de compra. En el primer apartado, que es el total de ingresos por ventas, vamos a encontrar 5 columnas. ¿Qué significan esas 5 columnas? Bueno, en la primera columna vamos a conocer la descripción. Vamos a ver en cuál de esas líneas se clasifica por impuesto. ¿Qué significa? Que en la primera línea donde veo que dice tarifa del IVA de un 13%, voy a tener la información relacionada a todas las ventas que yo realicé sobre un 13%. La siguiente línea, por ejemplo, voy a ver todas aquellas ventas que realicé con impuesto del valor agregado a un 8%. Y así con tanto las de 4%, 2%, 1% y exentas, con derecho a crédito y sin derecho a crédito. En total de ventas sin IVA vamos a ver el total de ventas que yo acredité, que yo realicé, que esas ventas o ese monto podemos definirlo como el monto que a usted le queda. Recordemos que al aplicar el impuesto por valor agregado, cierto monto que le cobramos a nuestros clientes, ese monto no queda para nosotros, tenemos que trasladarlo al Ministerio de Hacienda, en este caso la Administración Tributaria. Entonces, en esta columna vamos a ver el total de facturación o el total de montos que recibimos nosotros, que fueron nuestros ingresos. En la siguiente columna de total de IVA vamos a ver cuáles fueron esos montos que yo voy a tener que pagar al Ministerio de Hacienda, igual separados en cada una de las tarifas. Por ejemplo, si yo tengo ventas de productos a un 2%, entonces en la línea de un 2% voy a conocer cuál fue el total de venta, el total de mi ingreso y el total de ingreso que es para el Ministerio de Hacienda, el total del IVA. En la siguiente columna vamos a tener el total de ventas. Acá vamos a ver el monto total de mis facturaciones, incluyendo mis ingresos y el monto que voy a tener que trasladar al Ministerio de Hacienda. Y por último vamos a ver el porcentaje. Este porcentaje significa que, por ejemplo, si yo tengo ventas al 13%, al 8% y al 1%, voy a poder conocer cuánto porcentaje representa cada una de esas ventas en un total. Por ejemplo, si yo vendí 1 millón de colones y de ese millón de colones, 600.000 colones suma un 13% y 400.000 colones suma un 8%, este porcentaje me va a indicar que el 60% de mis ventas fueron a un 13% y un 40% fueron a un 8%. En el apartado total de gastos aceptados vamos a contar con un total de 9 columnas. Acá lo que se nos va a mostrar fue el total de los gastos que yo recepcioné, que yo acepté ante Hacienda. Esos XML que yo recepcioné, y se me va a clasificar el IVA acreditable. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, del total de gastos que yo recepciono, algunas de estas facturas tienen un IVA acreditable por actividad económica, porque son de suma importancia para una actividad económica. Entonces, en las siguientes columnas, como la de total sin IVA, tenemos una de un 0%, un 1%, 2%, 4%, 8% y 13%. Se van a ver reflejados los montos de IVA que pagué en esas categorías.
Entonces, por ejemplo, si yo tuve una factura de 100.000 colones, en el apartado de 13% voy a encontrar 13.000 colones que corresponde al IVA. Y al final, donde menciona total con IVA, voy a tener el monto total de facturaciones. En este caso, si seguimos el ejemplo de la venta de 100.000 colones más IVA, en este apartado tendría 113.000 colones. 100.000 colones, que fue lo que yo pagué, más el IVA que también tuve que pagar, que se trasladó al Ministerio de Hacienda. ¿Cómo recepciono yo mis documentos? ¿O de dónde viene esa información sobre mis gastos? Bueno, esta viene de la recepción de documentos. En el sistema se permite realizar una clasificación de la recepción de documentos para poder tener un mayor control y una mayor eficiencia en esa clasificación, que lo analizaremos a continuación. Vamos a ingresar igual al menú principal, al apartado de facturación electrónica, y en este apartado vamos a irnos al apartado de recepción de documentos. Una vez que hemos ingresado acá, vamos a poder ver, igual, buscar algún XML o algún gasto que queremos observar, y también vamos a poder observarlo por tipo de fecha. En este caso vamos a aprender cómo subir un XML y cuáles son los pasos que tengo que hacer. Para subir un XML vamos a buscar el botón a la derecha, el primer botón azul que dice subir XML. Se me va a abrir una pantalla donde yo tengo que elegir si quiero subir un documento o subir documentos. En este caso vamos a subir solamente un documento, un XML. Esto me va a desplegar una nueva pantalla donde yo voy a arrastrar o dar clic para buscar el XML. El XML es el archivo que tiene la información de la facturación de las compras que usted ha realizado. Ahí trae su número de cédula, el número de actividad económica que usted adquirió, los montos, tarifas de impuestos y de todo. ¿Qué vamos a poder conocer acá? Bueno, si nos desplazamos a la parte superior donde dice detalles, vamos a poder ver qué fue esta factura. Entonces nos va a decir cuánto fue la cantidad, cuál fue el precio unitario, cuál impuesto se le aplicó, cuánto pagué por ese impuesto y el total de la factura. Y si también vemos el desglose de productos, vamos a poder ver cuando tenemos varios impuestos. Si tenemos un impuesto a un 2, a un 4 o a un 8, en el desglose de productos lo vamos a poder observar. En este caso solo tenemos un producto a una tarifa, entonces solo se nos va a mostrar este caso. Vamos a volver al apartado de factura y bueno, vamos a conocer un poco sobre esto. En detalles del emisor significa la persona que emitió la factura, el número de documento, la identificación, el tipo de moneda, si fue colones, si fue dólares, si fue euros, cuándo se emitió esa factura y quién fue el que la emitió, el nombre de la persona. Luego de eso vamos a tener la actividad económica del emisor y la actividad económica del receptor. Estas automáticamente se eligen. En el caso de que, como mencionábamos anteriormente, yo tenga varias actividades económicas, entonces en el apartado del receptor, que el receptor es mi persona, voy a cambiar si es, como mencionábamos anteriormente, diseño gráfico, contaduría, asesoría legal, voy a elegir en cuál lo clasifico. Una vez que hemos elegido y que tenemos listo lo que son el emisor y el receptor, y en el caso del emisor, él se carga automáticamente leyendo la información del XML, vamos a proceder con la condición del impuesto. ¿Qué significa la condición del impuesto? Bueno, en el apartado de condición del impuesto vamos a elegir si genera un crédito IVA, si genera un crédito parcial del IVA, si genera un crédito por bienes de capital, si genera gasto corriente o si es una proporcionalidad. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, cuando hablamos de generar crédito IVA, son aquellas compras que yo realicé que son de suma importancia para mi actividad económica. ¿Qué significa generar crédito IVA? Bueno, supongamos el caso de una persona que brinda servicios de fotocopiado. Para brindar servicios de fotocopiado voy a necesitar de papel, voy a necesitar de tinta, voy a necesitar de folder, de una máquina. Entonces, todos esos gastos que yo estoy realizando para poder brindar mi actividad económica, pagué un IVA. Si yo compro papel, si yo compro tinta, si yo compro una fotocopiadora, tuve que haber pagado un IVA por estos productos. Entonces, esos IVAs que yo pagué, esos impuestos, los puedo reducir, porque son un crédito IVA, porque son de suma importancia para mi actividad económica. Cuando hablamos de generar crédito parcial del IVA, es cuando no vamos a tomar el total del impuesto, ya sea porque facturé varios impuestos o porque
tenemos fragmentación del impuesto. Entonces en este caso solamente indicamos, en este caso lo vamos a seleccionar para que vean cuáles son las opciones que nos aparecen. Nos va a indicar cuál es la tarifa que quiero aplicar. Un 2%, un 13%, un 4%, si vamos a utilizar la tarifa de productos usados, exoneración. Entonces cuando hablamos de un crédito parcial, nosotros vamos a elegir qué tarifa vamos a aplicar. Cuando hablamos de bienes de capital, vamos a identificar aquellos productos, aquellas maquinarias, aquellos inmuebles que utilizamos para producir algo. Entonces, si hemos adquirido alguna maquinaria especial o algún producto especial, vamos a seleccionar bienes de capital y vamos a proceder de esta forma. Cuando hablamos de gasto corriente que no genera crédito, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, aquellos gastos que no los puedo tomar en cuenta porque no pago un IVA o porque no son tomados en cuenta para la D104, pero que me van a servir para el de renta. Por ejemplo, viáticos, gastos de gasolina, todos esos gastos que yo incurrí pero que no son de suma importancia y que los tengo que tener en cuenta para ya sea mi declaración de renta o para mi control interno. Y cuando hablamos de proporcionalidades es cuando tenemos varios impuestos. Cuando nosotros facturamos con varios impuestos, por ejemplo facturo un 4 y un 8% y tengo facturas con esos mismos rangos o rangos diferenciados, entonces voy a tener que sacar el cálculo de proporcionalidades. El cálculo de proporcionalidades es un cálculo complejo, pero que a grandes rasgos lo podemos definir como establecer un porcentaje del total de la facturación que yo tengo. Un 8% corresponde a acreditable por un 13%. O del total de las facturaciones que yo tengo, me corresponde, si la factura es de un 8%, me corresponde un 60% de ese impuesto que pague. Esto se da, como les menciono, cuando tenemos varios impuestos facturados y en una factura tengo varios impuestos que pagar. Y una vez que ya hemos seleccionado en cuál de estos rangos estamos, vamos a poder ver la información ahí, cuánto fue, si fue exento, si fue grabado, cuánto es su total e IVA. Y cuánto es el impuesto que acreditamos o cuánto fue el gasto que se aplicó. En esta ocasión vamos a elegir el genera crédito IVA y bueno, vamos a proceder o a rechazar el documento, a guardar el documento o a aceptar el documento. En esta ocasión vamos a aceptar el documento y automáticamente ya en la prorata se nos va a reflejar estos cambios que hemos agregado. Para finalizar vamos a volver a la prorata para ver el último punto que nos queda, que vamos a ingresar nuevamente a facturación electrónica, prorata, y vamos a encontrar el apartado de las facturas de compra. Las facturas de compra, recordemos que son aquellas donde no me dieron una factura electrónica o por ser de régimen simplificado no están obligados a darnos esa factura. Por lo tanto, nuestro sistema permite subir esa factura y va a funcionar muy similar al de eventos. Vamos a tener una descripción donde vamos a ver cuánto fueron una línea con un 13%, 8% y demás, y vamos a ver cuánto fue el monto sin el IVA, el monto del IVA y el total y los porcentajes. Va a obtener el mismo funcionamiento. ¿Para qué nos sirven estos datos? Bueno, estos datos nos van a facilitar la presentación de la D104. Cuando yo ingreso a presentar la D104, tengo que indicar cuáles fueron mis totales de compras, tengo que indicar cuáles fueron mis totales de ventas, y en el apartado de las compras tengo que saber indicar si generar un crédito IVA o no generar un crédito IVA. Por eso, nuestro sistema permite esa opción de clasificar el XML. La información que se muestra en la prorata viene a facilitar tanto para su propio análisis de poder decir, ok, estos son los ingresos que estoy teniendo versus los gastos que estoy registrando. Y le va a servir a poder tomar decisiones y le va a facilitar tanto a usted o a su contador la declaración de la D104. Nos vemos en un próximo video.